entrevista, aquí, en Radio Nacional de España en Extremadura. Se quedan ahora muy bien acompañados de mi compañero José Antonio Lagar. Hola, buenas tardes. Hoy en el tiempo de entrevista me vais a permitir que le haga sana competencia a Scali, nuestro especialista en deportes, porque vamos a hablar con un compañero al que yo me atrevería a calificar como leyenda de la información deportiva. Comenzó su andadura en la comunicación hace casi 50 años, con apenas 14, en Almendralejo, su localidad natal. Su otra pasión. Ha pasado por la mayoría de redacciones deportivas de los medios más reconocidos: El Marca, Cadena Ser, Periódico Extremadura, Radio Almendralejo, Radio Comarca de Barros, las agencias Logos y Mencheta, y por supuesto ha sido parte importante de la redacción deportiva de esta casa, pasando por las emisoras de Badajoz y Cáceres. Además, ha sido el director de comunicación de Rafa Benítez en clubes como el Liverpool, el Inter de Milán, el Chelsea, el Nápoles, el Real Madrid, muy poquito tiempo es verdad, pero también estuvo allí, y el Newcastle. Bueno, pues vamos a saludar a Juan Francisco Sánchez. Ahora ya seguro que ya les suena a todos ustedes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, eres muy amable. Encantado de estar con vosotros. Decías que tenemos los dos más años que un bosque, ¿no? Sí. Bueno, historias podemos contar muchísimas, y quiero que contemos una muy bonita, porque a veces la gente habla de lo malo del fútbol, la violencia, esos negocios oscuros que te voy a contar de los despachos y de ahora los jueces detrás de esos despachos y de las cosas que hacen desde ahí. Pero esta historia es muy bonita porque es la historia de cómo el fútbol fue capaz de unir a dos poblaciones que tienen más de 600 kilómetros entre media, 625 creo exactamente, y que una está en Galicia y la otra es Almendralejo, esa otra pasión tuya, que bueno, ahí podríamos estar hablando no 10 minutos, sino horas y horas, ¿no? Porque todo lo que ha hecho Juan Francisco por Almendralejo algún día se reconocerá, pero es en otro campo, ¿no? Porque sobre todo intentar que se reconozcan los méritos de personajes, de personas conocidas, sean del deporte o no, en fin, bueno, que tiene pasión por su pueblo, y además yo creo que eso es una cosa preciosa. Pero en esta historia, la de la localidad gallega de Arrúa de Valdeorras y la extremeña Almendralejo, de hace casi ya 30 años, ¿no, Juanfran? Pues sí, fue en el año 96, como tú muy bien dices, por culpa del fútbol, por culpa de ese mismo fútbol, a veces violento, a veces separa, acercó esos 625 kilómetros antes de que estuviera terminada la autovía, y fue porque en el verano del año 96 el Extremadura asciende en Albacete a Primera División. Hay una promesa del presidente de la Junta de Extremadura de hacerle un campo si se produce ese milagro. Hay que hacer un campo, hay 3 meses para la construcción del nuevo Francisco de la Era sobre los cimientos del antiguo, y el Extremadura no tiene sitio donde entrenar. En esa dinámica están cuando el entonces alcalde de Arrúa, José Vicente Solarás López, llama por teléfono al Club de Fútbol Extremadura y le dice que le ofrece las instalaciones de Oanillón, que es una zona paradisiaca, preciosa, una chopera impresionante en aquel 96, al lado de un lago con un campo espectacular, para que realicen allí su pretemporada. En el Extremadura no se lo creen. Estaba en el estadio, en el antiguo estadio, el día que llama por teléfono José Vicente Solara. Que lo vio por la tele, ¿no? Que estaba viendo la tele y de repente vio la noticia del Extremadura. Además, el partido homenaje de Antena 3 por el ascenso del Extremadura, Extremadura-Real Madrid, que fue el último partido, un amistoso que se disputó en el antiguo Francisco de la Era. Ramón Ruiz, vicepresidente de Extremadura, sale del despacho, yo estaba allí, y me dice, mira lo que me acaba de pasar, me acaban de gastar una broma. Llama a un alcalde, o un tipo que dice que es el alcalde de la Rúa, que no sé ni dónde está, y dice que nos ofrece sus instalaciones para hacer la pretemporada allí. Digo, mira, a ver si va a ser verdad. Pero ¿cómo va a ser verdad? Que nos pagan la estancia, que nos pagan la manutención, que nos ceden los campos, que nos ceden un gimnasio. Qué bueno. Intentó confirmarlo y resultó que era verdad. Tú, que ya habías tenido alguna experiencia en Galicia y siempre dices tú, ¿no? Que te enamoraste nada más pisar esa tierra, terminaste siendo, una vez que se confirmó, primero el estar allí, segundo enamoramiento, ¿no? Entre las aficiones, entre la gente de Almendralejo, la gente de Arrúa, de ida y vuelta, porque luego hubo muchas invitaciones a partidos para que ellos vinieran, etcétera, etcétera, y claro, era Primera División, o sea, de alguna manera ellos se pusieron en el mapa, tampoco eran tontos, el alcalde desde luego tenía mucha visión, pero también el Extremadura supo corresponder a esa amabilidad. Digo, en 2002 se produjo el hermanamiento y acabaste siendo embajador de Almendralejo en Arrúa. Qué bueno, ¿no? Embajador de Almendralejo en Arrúa, hijo adoptivo. ¿Hijo adoptivo? Que todavía se me ponen los pelos como escarpia, porque me parece demasiado
honor y demasiado reconocimiento para mis pobres méritos. Me hicieron hijo adoptivo de Arrúa. No, yo me imagino que reconocieron todo lo que curraste, pero qué chulo cuando sales ahí en la foto con Wayne Bravender, que ya solo esa foto merece la pena, pero encima ellos, los dos siendo embajadores. Wayne Bravender, claro, que ha sido un referente para todos nosotros, el número 4 del Real Madrid. Eso es. Y el número 4 de la selección española, porque él se nacionalizó español, aunque es estadounidense, y vive en España, lleva un montón de tiempo. Cuando en la plaza de Arrúa, en la fiesta do Codillo, a la que vamos todos los años, en febrero, en mitad de una plaza llena de gente, me dice, hermano, y yo, claro, yo que lo he visto por televisión en blanco y negro, pues se me caen los palos del sombrajo. Y le digo, pero hermano, y dice, claro, ¿tú no eres hijo adoptivo de Arrúa? Digo, yo sí. Dice, pues yo también, entonces somos hermanos. Pues tienes un hermano americano, en este caso. Sí, se le ve muy buena gente, me hubiera encantado conocerlo como muy buena tú. Persona, muy buena persona y un jugador impresionante. En la década de los 70, finales de los 70, principios de los 80. ¿Qué reflexión deberíamos hacer, Juan Francisco, de esta experiencia, no? Pero si ya lo has hecho tú, el fútbol sirve para unir. Pero sirve para unir en muchas cosas, porque luego de aquí saldrían negocios. No solo el hecho de las aficiones que se desplazan de un sitio a otro, el aparecer en los medios. Oye, vale muchísimo dinero. Me estabas contando que en tu experiencia en Inglaterra, allí no hay diarios deportivos. Aquí los diarios deportivos no solo existen, sino que son los que más se leen. El AS y el Marca son los líderes de lectores, ¿no? Y durante mucho tiempo. Es que también lo has dicho tú, es que cuando el Extremadura va a Arrúa, un equipo de una ciudad, entonces 25.000 habitantes, hoy ronda los 35, pero entonces casi 25.000 habitantes, cuando el Extremadura va a Arrúa, el foco se pone allí. El único periodista que cubrió la pretemporada completa del Extremadura en Arrúa, gracias al esfuerzo del periódico Extremadura, que fue quien soltó la mosca, el único periodista que estuvo allí fui yo. Y allí aparecieron, para refrendar lo que tú has dicho, gente del AS, gente del Marca, gente del mundo deportivo, claro, las cámaras de Antena 3, las cámaras de 4... ¿no? El alcalde, José Vicente Solará, puso la Rúa de Petit, la Rúa de Valdeorras, en el foco de la información nacional. Porque hasta The Times, con el ascenso de la Extremadura, publicó un artículo de fondo que lo llamaba El reino de los pececitos, porque llamaba poderosamente la atención la gesta que había hecho la Extremadura. Pues José Vicente Solaras López se llevó todo el foco, todo el interés de la información nacional y supranacional, lo llevó al Valdeorras y en concreto a la Rúa. Y se sigue, como digo, celebrando cada año ese hermanamiento, y hay actividades, etcétera, etcétera, entre las dos poblaciones. Las embajadas de Almendralejo van dos veces mínimos a Arrúa. Una en la fiesta del Codillo, que es el último fin de semana de enero, y otra en la Bacofesta, que es una especie de feria de muestras del vino, donde todos los años Almendralejo tiene un stand en esa feria del vino de Arrúa. Y ojo, una réplica del disco de Teodosio, porque se le da temática romana a la fiesta, a la Bacofesta, como no puede ser de otra manera, una réplica del disco de Teodosio encontrado en Almendralejo es la que encabeza en manos del alcalde o la alcaldesa, en este caso de Arrúa, la comitiva todos los años en la inauguración de la Bacofesta en Arrúa. Y en justa reciprocidad a la Iberovinac, Feria del Vino y la Aceituna, que se celebra en Almendralejo en fechas cambiantes, y a la romería de San Marcos, siempre es habitual tener también una embajada de rueses en Almendralejo. Bueno. Eso consolida lazos económicos, lazos culturales, asociaciones que hacen intercambios. A través de eso se vertebra el hermanamiento. Pues me gustaría terminar con una reflexión tuya. ¿Por qué? Fíjate, subió el Mérida, estuvo a punto de subir el Badajoz, estuvo en segunda división de manera muy brillante, pero cuando subió el Extremadura hubo una simpatía generalizada en toda España por este equipo, por su afición. Evidentemente, es verdad que quizá por los pocos habitantes, etcétera, pero también yo creo por esa forma de ser de la gente de Almendralejo, ¿no? ¿Cómo lo analizas tú? Te estoy pidiendo que más que de periodista deportivo hagas casi de filósofo, ¿no? O de sociólogo, sí. Yo creo que porque Almendralejo no capitalizó ese salto, esa gesta, esa hazaña, esa leyenda, la abrió a todo el mundo. Durante la época de la Extremadura en primera división había aficionados, socios de pago con carné de socio, que venían cada 15 días desde Plasencia, desde Monesterio, desde Calera de León. En Mérida seguramente hubieran hecho de menos que gente de Badajoz se hubiera hecho socio, y eso no pasó. Las convivencias de las peñas de Badajoz con las peñas de la Extremadura aquí y allí han sido míticas. Era prácticamente un hermanamiento una también. cita de obligado cumplimiento cada año.
Ahí han sido torpes las dos ciudades, digo, porque, claro, Almendralejo tiene su vino, sus bodegas, Badajoz tiene mucho que ofrecer en el plano comercial y seguramente ese hermanamiento que de facto se produjo, si se hubiera formalizado, hubiera traído rédito para las dos poblaciones. Pero hay quien se ha encargado de dinamitar ese hermanamiento entre las aficiones de Badajoz y Extremadura, pero eso sí quedaría para un programa completo. Juan Francisco Sánchez, ha sido un placer tenerte con nosotros. Ha sido un placer para mí. Un placer rememorar aquellos buenos tiempos y sobre todo hacer también justicia, ¿no?, a muchas veces las figuras de los que cuentan las cosas, que, oye, pues también tiene su importancia. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, tremendamente agradecido. Yo, Radio Nacional, Radio Cadena, que llevo en el corazón, y Radio Nacional, perdonadme, pero yo las considero como mi casa y te agradezco muchísimo el detalle y la consideración que has tenido.